Hola, ¿qué tal mis queridos menores? Ya estamos en la lección número 3 que se titula Natán confronta a David. Y nuestro versículo para memorizar de esta semana lo encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 14. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Con este versículo en mente, hagamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por darnos la oportunidad de comenzar una semana más y poder comenzar el estudio de esta lección. Te suplicamos que nos acompañes durante esta semana y que podamos estudiar todos los días y que podamos aprender algo más de las enseñanzas que nos has dejado en tu palabra. Te suplicamos que nos ayudes a memorizar nuestro versículo y que lo que tú quieres enseñarnos se quede grabado en nuestra mente y en nuestros corazones. Por pedírtelo en Jesús. Amén. Nuestro mensaje de esta semana es: porque Dios nos ha perdonado, también debemos perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Has pedido a Dios que te perdone y sin embargo has seguido sintiéndote mal? Considera la experiencia de David, que fue un adúltero y asesino. Imagínate cómo se habrá sentido. El rey David y el ejército israelita habían ganado la batalla contra los amonitas. David se había casado con Betsabé, la viuda de Urías Eteo, a quien David había hecho asesinar. Iban a tener un hijo. David pensó por un tiempo que continuaba siendo el mismo dirigente sabio y poderoso que siempre había sido. Había encubierto su adulterio con un asesinato. Nadie más estaba enterado, fuera de David, Betsabé y Joab. El intento realizado por David para cubrir su pecado había deshonrado a Dios, y él amaba demasiado a David para permitir que continuara por el mal camino. Así que envió un mensaje de reproche a David para captar su atención. Lo hizo por medio del profeta Natán. La misión de Natán era muy peligrosa porque ponía al descubierto las malas acciones del rey. Si el rey se enojaba, podía hacerle algo malo al profeta de Dios. Pero Natán obró con sabiduría al comenzar con una historia que conmovería los sentimientos de David. Le habló de un hombre pobre que tenía una ovejita que había criado y que era casi como una hija para él. La dejaba comer en su mesa, bebía en su plato y hasta dormía en su cama. Pero un hombre rico y tacaño no quiso matar a uno de sus corderos para alimentar a un visitante. Le quitó su ovejita, la mató, la cocinó y la sirvió a la hora de la comida con el visitante. Tal como Natán esperaba, David se enojó mucho a causa de la mala acción del hombre de la historia. Ese hombre rico debe pagar con su propia vida. Debería pagar 4 veces el valor de la oveja al hombre pobre. No tuvo misericordia. Natán miró a David directamente a los ojos. «Tú eres ese hombre», le dijo, y a continuación le presentó el mensaje que venía de Dios. David respondió en la forma que Dios suponía. El rey vio de inmediato lo mucho que sus malas acciones habían ofendido a su Padre Celestial, aquel que lo había elegido y bendecido todos esos años. Había dañado a Urías, a Betsabé, a Joab y a todo el pueblo de Israel. Pero lo más importante era que había ofendido a Dios. David estaba muy arrepentido y lamentaba lo que había hecho. David había dictado la sentencia contra el hombre de la historia, muerte por muerte, pero Natán le aseguró que Dios lo había perdonado y que no moriría. Sin embargo, perdería al bebé que iba a nacer como resultado de su pecado. David quedó desconsolado, se afligió y ayunó. Se quitó sus galas reales y se acostó en el suelo,
y pidió llorando a Dios que no hiciera morir a su hijito. Sus consejeros lo instaron repetidamente a levantarse para que comiera con ellos, pero el rey no quiso. El bebé murió. Los servidores temían comunicar la noticia a David. Si el rey había estado tan deprimido durante la enfermedad del bebé, podría cometer algún acto desesperado cuando descubriera que había muerto. David notó el comportamiento extraño de sus servidores y les preguntó si el bebé había muerto. Los servidores contestaron con vacilación que el bebé había fallecido. David pudo haber expresado su aflicción, pudo haberse sentido culpable por lo que había hecho a tanta gente, pero David conocía a Dios, sabía que Dios lo había perdonado, le había salvado la vida y también le concedería las fuerzas necesarias para hacer frente a todos y seguir adelante. David se levantó, se bañó, se vistió con su ropa real y pidió que le sirvieran comida. El pecado de David dejaría resultados tristes que no desaparecerían, pero Dios lo había perdonado. Lo bendijo a él y a Betsabé con otro bebé, Salomón, quien fue amado por Dios y fue el rey más sabio de todos los tiempos. Esta experiencia de la vida de David nos enseña que no hay nada que Dios no sepa y que es peligroso confiar demasiado en uno mismo. Debemos confiar en Jesús con todo nuestro corazón y pedirle que nos ayude cuando tenemos que tomar decisiones difíciles. Este fue el relato de nuestra lección. Ahora vamos a pasar con las actividades. Sábado. Haz la actividad que aparece en la página 32 y comienza a memorizar el texto clave. Vamos a repetir nuevamente nuestro versículo para memorizar. Si ustedes perdonan a otro el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Mateo 6:14. Domingo. Vamos a leer el libro de Salmos, el capítulo 51, los versículos del 1 al 10. Recuerden, chicos, que siempre que leemos una historia o nos cuentan una historia, debemos de leer lo que dice la palabra de Dios, porque de esa manera vamos a saber que la historia que estamos escuchando o que estamos leyendo es verdadera. En esta ocasión vamos a leer 2 capítulos del libro de Salmos, los cuales fueron escritos por David. Vamos a conocer cómo se sintió él después de todo lo que sucedió. Vamos a comenzar, como ya les dije, con el libro de Salmos, capítulo 51. Yo, como siempre, chicos, leeré en la versión Reina Valera 1960, pero ustedes pueden leer la versión que tengan. Este salmo se titula Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Lunes. Vamos a continuar con el libro de Salmos, el capítulo 51, ahora los versículos del 11 al 19. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Martes. Vamos a leer ahora el Salmo 32, los versículos del 1 al 4. Este salmo se titula Salmo de David, la dicha del perdón. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Bienaventurado sea aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Miércoles. Vamos a leer ahora los versículos del 5 al 7. En su folleto dice los versículos 6 y 7, pero vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 7. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Jueves. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Recuerden que estamos leyendo el libro de Salmos, el capítulo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Viernes. Vamos a terminar la lectura del capítulo 32 del libro de Salmos, con los versículos 10 y 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Pues muy bien, mis queridos menores, esta fue nuestra lección número 3. Espero que puedan estudiar durante toda la semana, que hagan sus actividades, que puedan leer todas las citas bíblicas que vienen en su folleto y nos vemos el sábado para nuestro repaso.